Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Y bueno, en el día de hoy tendremos una nueva entrega del estudio que venimos haciendo del libro Vivir con Integridad y Sabiduría del hermano pastor Miguel Núñez. Y bueno, sin más preámbulos, para el día de hoy nos corresponde el inicio del estudio del capítulo número 4 que tiene por título Mi integridad y mi conciencia. Pero antes que nada, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza, Señor, tu poder, tu misericordia, tu santidad, tu paciencia, Señor, tu perfección. En contraste con nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, nuestra imperfección, Señor. Y oramos, Señor, desde la sencillez de nuestro corazón, suplicándote, Padre, que esta tu palabra sea trayendo, Señor, el efecto o produciendo el efecto para la cual tú la has enviado, Señor, y genere en nosotros la transformación, la conciencia, y no solo la conciencia, sino la conversión y convicción en nuestra vida, para andar de la forma que tú esperas que andamos, Dios. Te bendecimos y te agradecemos, Dios, por saber con la conciencia tranquila, Señor, que cada vez que nos acercamos a ti, tú nos escuchas, Dios, y que cada vez que nos exponemos a tu palabra, Dios, esta no vuelve vacía, Dios. Así que venimos a ti con esa conciencia y esa esperanza, Señor. Te honramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hasta ahora hemos estado enfocados exclusivamente en describir lo que es la integridad, pero a partir del capítulo de hoy quisiéramos hablar un poco de la relación que existe entre nuestra conciencia y nuestra integridad. De modo tal que en este capítulo estaremos estudiando qué es la conciencia, cómo funciona, cuáles son sus límites y sobre todo cuál es el rol que la palabra de Dios le asigna en la vida del ser humano. Pero en el día de hoy vamos a estar concentrados, muy concentrados en lo que es la definición de la conciencia, y vamos a ver varias definiciones a lo largo de este audio, por lo cual les ruego que por favor se quede conmigo hasta el final. Entonces empieza este capítulo con nuestro hermano diciéndonos que hay un proverbio chino que es famoso que dice: cuando ves lo que es correcto, ten el valor de hacerlo. Fíjense, hermanos, esta frase parece muy sencilla y directa, pero cuando nosotros leemos esta frase, no vamos a poder evitar enseguida en nuestra cabeza hacernos por lo menos dos preguntas. Primero, ¿qué es lo correcto? Y la segunda pregunta que nos viene a la cabeza es: ¿quién define qué es lo correcto o quién determina qué es lo correcto? Dice el escritor que al meditar sobre este proverbio le vino a la mente una cita del señor Robert Greene Ingersoll, quien es un veterano de la Guerra Civil de los Estados Unidos y un líder político de ese país, quien dijo una vez que el valor sin conciencia es una bestia salvaje. Porque, ¿sabe? Podemos tener el coraje de hacer algo, pero si nosotros no tenemos conciencia, una conciencia que funcione de manera apropiada, nosotros vamos a ser como bestias salvajes. De ahí la importancia, mis hermanos, que nosotros podamos tener una conciencia bien informada, fortalecida y santificada. Importante, miren, es necesario que nosotros podamos tener una conciencia bien informada, fortalecida y santificada. Y hermanos, vemos con tristeza cómo hoy día se habla muy poco acerca del valor de la conciencia. Pero si nosotros analizamos en el pasado, podemos notar que la sociedad apreciaba este concepto de la conciencia muy altamente. Apreciaba el concepto de la ley natural, o el hecho de que Dios ha revelado en cada uno de nuestros corazones esa ley moral que tiene el hombre, de modo tal que antes había un mayor aprecio por la conciencia y por la función que hacía la conciencia en cada uno de nosotros. Pero hoy día, mis hermanos, lamentablemente esto se está perdiendo. Muy a propósito de este tema, el hermano Martín Lutero,
una vez fue entrevistado en la dieta de Worms y hizo algunas apreciaciones sobre el tema de la conciencia. Como dato histórico, recordemos que la dieta de Worms es la asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico que ocurrió en la ciudad de Worms, Alemania. Eso fue entre el 28 de enero y el 25 de mayo del año 1521. Esta asamblea fue presidida por Carlos V y tenía un tinte particular. ¿Cuál fue ese tinte? Pues la comparecencia de nuestro hermano Martín Lutero, quien fue convocado en esa oportunidad para retractarse de sus famosas tesis. Y pues en esta asamblea el hermano, lejos de retractarse, lo que hace es defender con la característica vehemencia que tenía esas tesis. Y muy a propósito del tema de la conciencia, ese día cuando lo entrevistaron, él indicó lo siguiente, dijo, abro comillas, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna de mis obras, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Mis hermanos, así de importante es la función de la conciencia, y el hermano Martín lo tenía claro, y es importante que aunque hoy día esto no sea apreciado, nosotros también lo tengamos claro. Entonces vamos a entrar a definir qué es la conciencia. Muy bien, la palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa estar consciente o apercibido del bien y del mal. Esta palabra está formada por el prefijo con, que significa junto a, y scientia, que significa ciencia, que viene de la raíz scire, que significa saber. En griego la palabra conciencia es syneidesis, cuyo significado literal es conocimiento conectado, es decir, aquello que conecta el conocimiento de la moral y lo espiritual. Entonces, como definición, podríamos decir que la conciencia, y si lo está notando puede escribir, este es el momento, es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno y lo malo de una idea, un pensamiento, una actitud o una acción. Repito, la conciencia es aquello que en nuestro interior juzga lo bueno o lo malo de una idea, un pensamiento, una actitud o una acción. Ahora bien, si miramos el diccionario de la ética cristiana y la teología pastoral, este define la conciencia como la faceta interna de la vida del individuo en la que se desarrolla el sentido del bien y del mal. De tal forma, mis hermanos, que nuestra conciencia nos va a incitar a reaccionar de acuerdo al código de moralidad que cada uno de nosotros hemos aprendido, ya sea con una sensación de culpa o una sensación de bienestar frente a cursos de acción pasados o potenciales, porque nuestra conciencia nos hace reaccionar frente a decisiones que ya hemos tomado o frente a la proyección que hacemos en nuestra mente de una posible decisión que podemos tomar. Entonces, nosotros los cristianos entendemos la conciencia como la guardiana de la integridad de las personas. Acuérdese que la integridad distingue entre el bien y el mal, escoge lo que es bueno de acuerdo a lo que ha aprendido de la palabra de Dios y se identifica públicamente con eso que es correcto. Entonces, la conciencia resulta aterrizada a nuestro tema de la integridad como la guardiana de esta. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar estas definiciones, comenzamos a entender cuál es la relación que existe entre la integridad y la conciencia y por qué es necesario que usted y yo tengamos una conciencia bien formada. Hermanos, una conciencia mal informada o una conciencia que ha aprendido mal va a reaccionar de una forma incorrecta y no necesariamente íntegra frente a las diversas circunstancias en las que usted y yo nos podamos encontrar. Entonces, la intención con este capítulo que se inaugura el día de hoy es precisamente hablar de estas verdades a fin que podamos ir formando y limpiando nuestra conciencia y así poder tener una vida de mayor integridad y de mayor sabiduría. Por otro lado,
la Enciclopedia del Cristianismo define la conciencia como la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de las acciones. Entonces, según esta definición, es una facultad que ve las acciones de las otras personas y las acciones propias y define o decide qué valor moral tienen, es decir, si son correctas o si son incorrectas, si son buenas o si son malas. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios también nos habla acerca de la existencia de la conciencia, pero no solo la palabra de Dios lo hace, sino también lo hacen las evidencias que nosotros tenemos de nuestra propia vida. Y para explicar un poquito más esto, voy a permitir leerme un relato que hace acá el hermano Miguel Núñez sobre una situación particular que él vivió. Entonces, le voy a leer el relato. Dice así: en una ocasión, una persona que se ha identificado como atea toda su vida se acercó a mí y me dijo que estaba en un grave problema. De inmediato le pregunté cómo podía ayudarla o a lo que esta persona me respondió: yo no puedo orar porque tú sabes que nunca he creído en Dios, y lo máximo que él me puede responder es: tú nunca has creído en mí, pero tú sí oras, quizás a ti te escuche. Cuando terminó de hablar, dice el escritor, le dije: ¿sabes qué? Me acabas de convencer una vez más de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. A lo que la persona respondió: ¿a qué te refieres? A que tú sabes que hay un Dios, respondí. Me acabas de pedir que le ore a un Dios que según tú no existe, porque quizás él me va a oír. Y fíjense, hermanos, uno escucha este relato y simplemente llega a la conclusión que tal vez esa persona en su mente, en su inteligencia, se había convencido que Dios no existía, pero su conciencia ese día la trajo a este hermano para que le pidiera a Dios que intercediera por ella. Ahora, la conciencia, otros la definen, hermanos, como el testigo interno que cada uno de nosotros tenemos. Dicen que la conciencia es el testigo interno de lo que es la responsabilidad moral. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que cuando usted y yo hacemos algo bueno o malo en nuestro interior, hay una voz que se levanta como un testigo, ya sea aprobando o condenando nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la conciencia como un testigo en más de una ocasión. En el capítulo 2, versículos 14 y 15 del libro de Romanos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras veces defendiéndolos. Hermano, este pasaje nos deja ver que en el ser humano hay una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo, y que le sirve también como un testigo interno de todo lo que cree, lo que dice y lo que hace. Entonces, como resultado de ese testigo, pues en algunas ocasiones lo acusará y en otras veces lo justificará dependiendo de la situación, y es capaz de juzgar no solo sus pensamientos, sino también las acciones, las actitudes y las ideas. No sé si lo han notado, seguramente sí, claro que sí, pero nosotros muchas veces nos encontramos teniendo conversaciones en nuestro interior con nuestra conciencia. Son diálogos internos con nosotros mismos a través de los cuales podemos darnos cuenta de cómo nuestra conciencia se encarga de juzgarnos. Por ejemplo, se encarga de juzgar nuestras palabras. ¿O no les ha pasado que usted dice algo y después dice, no debí haber dicho eso? O también juzga nuestros pensamientos y nos encontramos diciendo, no debería estar pensando de esta manera, o nuestras acciones diciéndonos, no debería sentirme, nuestros sentimientos, perdón, no debería sentirme así, o nuestras motivaciones, no lo estoy haciendo por dinero, o esto no lo estoy haciendo por interés o porque esté molesto o molesta. ¿Cierto que tenemos estas conversaciones?
Fíjese, mis hermanos, cuando nosotros tenemos estos diálogos internos, ¿a quién le estamos hablando nosotros sino a nuestra propia conciencia? Mire, la mayor parte de las personas, a menos de que se trate de una persona que sufra algún tipo de trastorno mental, cuando tenemos este tipo de conversaciones con nosotros mismos, no estamos más que batallando con nuestra propia conciencia que nos está dando testimonio, ya sea acusándonos o justificándonos. Y saben, mis hermanos, este es un mecanismo extraordinario que solo Dios en su perfección pudo haber diseñado y puesto en el interior de cada uno de nosotros para juzgar palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Nuestro Dios, sin ser un ser humano, conversa con nosotros y nos responde acusándonos o defendiéndonos. Mis hermanos, y este testigo interno del que estamos hablando ha estado presente desde muy temprano en la historia de la humanidad. Si no, miremos lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Este es un relato muy conocido, pero me voy a permitir leerlo. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En este pasaje vemos que Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿quién les contó que ustedes estaban desnudos? Porque hasta ese momento no había nadie más que ellos dos, y de repente vemos en la escena que Adán y Eva se estaban escondiendo. Pues sencillo, mis hermanos, la respuesta es que su conciencia se los hizo saber. Ese testigo interno que Dios mismo puso en el corazón de Adán y Eva y en cada uno de los seres humanos que existen, para hacerles saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora bien, en el ámbito de la filosofía podemos encontrar aún personas que dan testimonio de que hay una conciencia que le dice al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Para el caso tenemos el ejemplo del escéptico y filósofo alemán Immanuel Kant, quien en la conclusión de su obra Crítica de la razón práctica, escrita en 1788, muy a propósito de este tema, dijo lo siguiente: dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración, por mucho que continuamente reflexione sobre ellas. La primera, el cielo estrellado sobre mí, y la segunda, la ley moral dentro de mí. Estas palabras de este hombre que era un escéptico, podemos viéndolas entender que si hay algún argumento que se puede utilizar a favor de la existencia de Dios, es el argumento moral. Es decir, el hecho de que hay una ley moral escrita en el interior del hombre que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Se trata de esta ley moral que no pudo haber salido de la materia, como pretenden decir los evolucionistas, porque la materia no tiene moral, sino que tuvo que haber sido dada por alguien. Y nosotros sabemos que el dador de esa ley moral es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora, para terminar, cuál es el veredicto de la Biblia, porque el testimonio de la Biblia es en realidad lo más importante. En la segunda carta del libro a los Corintios, Pablo afirma que la función de la conciencia es dar testimonio de lo que hay en nuestro interior. Y en el versículo 12 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, ni en la gracia dada de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. En este pasaje Pablo se siente satisfecho con su andar, y esa satisfacción se la hace sentir un testigo que lleva dentro, su conciencia,
que lo ha convencido de dos cosas. Uno, de la santidad en la que está caminando, y dos, de la sinceridad con la que ha hecho todas las cosas, pues no actuó por sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. Y mire, qué bueno es poder terminar nuestra vida, llevar nuestra vida a su conclusión de esta manera, con una conciencia limpia y en paz que dé testimonio de nuestro correcto andar delante de Dios. Ahora, si seguimos mirando una vez más, ahora en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, Pablo dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Vamos a mirar la relación que Pablo establece entre estos cuatro elementos. ¿Cuáles son los elementos en el pasaje? La verdad, segundo, Cristo, tercero, su conciencia, y cuarto, el Espíritu Santo. Mis hermanos, Pablo está seguro de que ha dicho la verdad en Cristo, pues su conciencia le ha dado testimonio a través del Espíritu Santo de que no ha mentido. Dios ha puesto tanto en el incrédulo como en el creyente una conciencia, mis hermanos, que nos acusa o nos defiende según sea el caso. Pero en el caso de nosotros los cristianos, nos ha dado además su Santo Espíritu, que es quien nos da testimonio a nuestra conciencia de la verdad. Mis hermanos, es importante, es vital que nosotros desarrollemos una conciencia bien informada, una conciencia correcta y sobre todo una conciencia santa, para que a la hora de que esta conciencia nos ayude a hacer juicios de valor, esos juicios, bien sea acusándonos o defendiéndonos, juzgándonos o justificándonos, sean juicios correctos. Y esto, de la mano con la integridad, va a ser una gran diferencia en nuestras vidas. Bendito Dios que estás en los cielos, te honramos y te glorificamos. Dios, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor, porque ella vivifica nuestra alma, vivifica nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Dios, perdón por las veces que hemos acallado esa conciencia que nos está gritando cuando estamos pensando, actuando, diciendo o sintiendo mal, Señor. Yo te pido que vuelvas a reconstruir este templo que nos has dado, Señor, y que nos purifiques, Señor. Que seas a través de esa conciencia que nos has regalado, ayudándonos en nuestro proceso de santificación y perfección delante de ti, Señor. Dios, yo te pido que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haga efecto en nosotros, Dios, que nos haga reflexionar, Señor, que nos haga meditar en lo que pensamos, Señor, que nos haga pensar en lo que sentimos, Señor, en la motivación con la cual hacemos las cosas que hacemos, en la motivación por la cual callamos o otras veces hablamos, Señor, en la motivación por la cual decimos cosas y hacemos cosas, Señor. Dios, yo te pido que esta palabra nos afecte, Señor, que no volvamos a ser iguales, Señor, que se haga vida, en nuestro andar, en nuestro pensar, Señor, cuando nos levantemos y cuando nos acostemos, Señor, que sea tu palabra iluminando toda la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, Señor, y perdónanos por las tantas veces que no hemos sido íntegros o por las veces que cuando tú nos has hablado a través de nuestra conciencia, guiada por el Espíritu Santo, Señor, simplemente lo hemos ignorado y hemos seguido persistentes en lo que está correcto, hemos seguido insensatos frente a lo que tú nos estás enseñando, Dios. Dios, sana a tu pueblo, límpianos, Señor, y que nosotros podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, según la estatura del hombre perfecto, Señor, que tú nos demandas a cada uno de nosotros, Dios. Te honramos y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta era la introducción del capítulo número 4 sobre la conciencia, que es bastante
dado a definir lo que es y lo que implica la conciencia. Y pues yo simplemente quiero invitarles a cada uno de ustedes que sigan conectándose a la sala virtual de nuestra iglesia y aprovechando todo el contenido que la iglesia está subiendo en este portal, y que sea esto bendiciéndonos y trayendo transformación a la vida, que lo podamos escuchar de una forma consciente, concienzuda y juiciosa. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.